Muy buenos días a todos y bienvenidos a este lunes espectacular y al programa número 4 de Sherpa Financiero, el podcast, en el que hablamos de estrategias, tácticas, técnicas, conceptos y noticias para que las finanzas y la financiación de los autónomos, las pymes y las empresas sean sencillas y eficaces. Y todo ello aderezado con una pizca de storytelling con datos financieros. El podcast que emitimos en directo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Episodio número 4 de 23 de noviembre de 2020 y dedicamos el programa de hoy al REMBAC o cómo conseguir liquidez para la empresa. Pero antes, déjame contarte las novedades. Hoy lanzamos el curso La solicitud de financiación. ¿Qué vas a encontrar en este curso avanzado? El documento más importante a la hora de presentar y de conseguir financiación es la solicitud. Un documento breve y ejecutivo en el que tienes que explicarle al banco todo lo referente a la financiación a través de 5 módulos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres y por qué? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Cómo lo vas a garantizar? ¿Y con qué le vas a premiar si te concede la operación? Es un módulo opcionable, pero muy recomendable. A través de sus 10 lecciones, que puedes ver en sherpafinanciero.com, te iré desvelando todos los secretos de la solicitud de financiación o del informe de riesgos, como lo llaman los bancos. Recuerda que vengo del lado oscuro de la banca. Te contaré todos mis secretos acumulados durante estos 30 años en el mundo de la financiación de empresas. Y notición, ya puedes escuchar el podcast en Apple Podcast y en Google Podcast. Y ahora al lío. Hoy hacemos un programa monográfico elegido por Luis Miguel, que me ha pedido que hablemos del REMBAC porque estuvo en la masterclass que impartí hace unos días en Expofinancial 2020. Por lo tanto, vamos a desmenuzar el REMBAC o cómo conseguir liquidez para la empresa. Este es uno de los temas que más interés despierta en mis conferencias y en mis cursos, como una de las herramientas para conseguir liquidez sin incrementar el endeudamiento. Y entonces, déjame que te empiece contando una historia. Érase una vez una empresa dedicada a la gestión de eventos corporativos para grandes empresas que necesita 225.000 euros para anticipos de reserva para artistas, los grupos de música, los cómicos, el catering, en fin, todas estas reservas que hay que hacer, y la reserva de los espacios, tanto las salas como los teatros. No quiere incrementar su endeudamiento, y mucho menos a corto plazo, porque ha tenido malas experiencias con pólizas de créditos en la anterior crisis. ¿Cómo puede enfocar la financiación? Sobre todo si no quiere incrementar su endeudamiento. Vamos a echarle una mirada a su balance de situación a ver lo que tiene. Como activos productivos estratégicos, en el activo no corriente tiene 2 servidores, 10 puestos informáticos completos, equipos audiovisuales como cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, equipos de iluminación y mesas de mezcla. Si tenemos activos estratégicos, podemos acudir al REMBAC. Solución. Por resumirte el caso, firmamos un REMBAC a 3 años por un importe de 235.000 euros. Atentos que al tratarse de equipos de una vida útil media, en este caso, el plazo de la operación termina siendo de 3 años. Va a depender cuánta vida que nos quede de vida útil para poder ajustar el plazo de la operación. Se hizo también una valoración de bienes a valor de mercado porque en este caso la empresa ya había amortizado estos bienes de forma acelerada. Si no los hubiera amortizado todavía, la valoración de estos bienes se puede hacer a valor contable. Y además marcamos como objetivo junto con la empresa no incrementar su endeudamiento en CIRBE ni en balance. Bien, a través de este pequeño caso práctico real has captado la esencia del REMBAC. Vendes tus activos estratégicos a un tercero, un banco o una financiera especializada, te paga por la compra y consigues la liquidez que necesitas ahora y puedes seguir utilizando los bienes para tu negocio a cambio de un alquiler pactado.
Los bienes volverán a ser tuyos cuando finalices el contrato de alquiler. Impresionante, ¿eh? Una operación bastante interesante que puede funcionar muy bien. ¿Cuáles son sus ventajas? La primera, mejorar el fondo de maniobra de tu empresa haciendo líquido tu inmovilizado. La segunda, mejoras tu imagen financiera. Estás reduciendo deuda, con lo cual vas a mejorar varios ratios importantes a nivel imagen financiera. Tercero, no consumes endeudamiento, ya que no aparece en el pasivo del balance de situación. Es un arrendamiento, es un alquiler, con lo cual irá a la cuenta de resultados, pero no te va a aparecer en el balance de situación. Por eso mejoras tu imagen financiera que decíamos en el punto 2. Punto 4, o ventaja cuarta, no aparece en la CIRBE, en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, esa fotografía que nos hacen todos los meses desde nuestros bancos y que comunican al Banco de España para que todas las entidades financieras adheridas al sistema puedan ver los riesgos que tienen sus clientes en ese sistema. Y luego hay un plazo, la quinta ventaja es que tiene un plazo que puede ir de 2 a 5 años, como te decía en el ejemplo, dependiendo del o de la vida útil que tengan todavía esos bienes. Además, sexta ventaja, reduce tu dependencia de la financiación a corto plazo de los bancos. Importantísimo, vas a poder ajustar o vas a poder ser más independiente, no vas a tener tantas necesidades a corto plazo con esa liquidez a medio o largo plazo que estás consiguiendo. Estas han sido las 6 ventajas, pero por supuesto algunas desventajas va a tener. ¿Cuáles? Su coste es más elevado que una financiación bancaria normal, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tenemos unos objetivos distintos e importantes que nos van a facilitar mucho la vida, por lo tanto, quizá el precio, desde mi punto de vista, hay que pasarlo a un segundo plazo en este tipo de operaciones. Y la segunda desventaja es que desplazas la propiedad de los bienes estratégicos a un tercero durante el plazo de la operación. Pero ya te anticipo que en ese mismo contrato vas a firmar que, haciéndote cargo de la opción de compra, vas a poder quedarte con los bienes una vez finalice el contrato. Hemos visto las ventajas y las desventajas. 6 ventajas frente a 2 desventajas. Y hemos hablado de un caso práctico en el que necesitábamos liquidez. Pero también puedes usar el RENBAC si vas a lanzar un nuevo producto y necesitas liquidez adicional para los gastos iniciales, investigación, viajes, prototipos, etc. O si estás reestructurando tu empresa y necesitas financiación adicional para terminarla. Dentro de esa operativa, tú has hecho los deberes, tienes un buen activo, activos estratégicos y necesitas esa liquidez adicional para terminar tu reestructuración empresarial y financiera. Bueno, pues aquí tienes una herramienta que te puede venir fantásticamente bien. También puedes utilizar el RENBAC si quieres mejorar tu fondo de maniobra. Decíamos que era la primera ventaja. Yo concibo el fondo de maniobra como pasivo no corriente más patrimonio neto menos activo no corriente. Repito, pasivo no corriente más patrimonio neto menos activo no corriente. Es decir, yo lo calculo de la otra forma, no activo corriente menos pasivo corriente. Y de esta forma vas a depender menos de la financiación a corto plazo, que es una de las grandes debilidades de las empresas españolas, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían otros usos del RENBAC. Podemos darle más creatividad, podemos poner más cosas encima de la mesa, pero es muy interesante poder analizar y comprender esta operación para poder buscar alternativas y otro tipo de funcionamientos. Déjame que te haga una pregunta. ¿Qué tienen en común una empresa de eventos, un restaurante, una empresa industrial y una empresa de distribución? Que tienen activos no corrientes estratégicos, tienen activos productivos estratégicos. Revisa si tu empresa o tu cliente, si eres consultor en financiación de empresas, tiene activos no corrientes estratégicos, porque puedes utilizar el RENBAC para conseguir financiación. Como curiosidades,
te podría decir que puedes hacer un REMBAC sobre parte de tus existencias si están perfectamente identificadas y tienen un valor singular. Yo lo he hecho, por ejemplo, con libros. Es verdad que eran muy especiales, eran unos libros muy especiales. Pero si tus existencias son singulares y las puedes identificar perfectamente por unidades y tienes suficiente como para inmovilizar una parte de ellas y no son perecederas, importante, por supuesto, puedes hacer un REMBAC sobre ellas para conseguir esa liquidez adicional que estamos comentando. ¿Dónde puedes conseguir el REMBAC? La última pregunta del programa. ¿Dónde lo puedes conseguir? Casi todos los bancos pueden ofrecerte renting, pero a muy pocos les gusta el REMBAC. Aunque el REMBAC no aparezca en la CIRBE, el banco que te lo da sí sabe que tienes ese riesgo con ellos. Riesgo que puede limitar tu futura financiación con esa entidad en concreto. La mejor opción para mí, desde mi punto de vista, es trabajar con integradoras que tienen contactos tanto en entidades nacionales como internacionales y que se van a encargar de gestionar toda tu operación y toda la gestión de la misma. Especialmente recomendable plantear los REMBAC a entidades extranjeras, porque así estás dejando libres tus bancos nacionales para otro tipo de operaciones que necesites en el futuro, ¿vale? Otras operaciones de financiación futuras, y entonces esto es realmente interesante. Si quieres saber cuáles son las integradoras de renting con las que yo trabajo y con las que tú puedes trabajar, contacta conmigo. Envíame un correo electrónico a jm@sherpafinanciero.com, te lo repito, jmcasero@sherpafinanciero.com y te contestaré. Que sepas que el REMBAC es una de las 75 soluciones de financiación que recojo en mi libro Salvavidas para pymes autónomos en uno de sus capítulos, además de los que también están creando más expectativa y más consultas. Y hasta aquí el programa de hoy, 23 de noviembre de 2020, el REMBAC o cómo conseguir liquidez para la empresa, episodio número 4 en directo, Sherpa Financiero, el podcast. Recordarte que puedes hacer como Luis Miguel y elegir el tema del que quieres que hable en el próximo directo o en un día de tu elección. Tienes todos los detalles en sherpafinanciero.com/servicios podcast. Te lo repito, sherpafinanciero.com/servicios podcast. Recordarte también que ya puedes escuchar Sherpa Financiero el podcast en Spreaker, desde donde lo emitimos, en Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, iVoox, YouTube, Spotify y por supuesto en sherpafinanciero.com/podcast. Recordarte que en sherpafinanciero.com encontrarás todo lo que necesitas para hacer que las finanzas y la financiación sean sencillas y eficaces, a través de cursos y plantillas o herramientas por solo 10 euros al mes. Aunque la suscripción irá subiendo, si la compraste antes, tu precio se mantendrá para siempre como premio por tu confianza. Gracias por todo, por tus valoraciones 5 estrellas, tus me gustas y comentarios en la plataforma en la que lo escuches y por recomendarle el podcast a todos tus contactos. Gracias sobre todo por hacerlo posible, por estar al otro lado, porque sin ti esto no tendría sentido, no existiría. Gracias por hacerlo posible. Cuídate, sé feliz y disfruta de este lunes. Nos oímos mañana martes a las 10 de la mañana. Te espero.